analizábamos a la mañana en el equipo, a ver, cuáles son las mediciones que uno lleva cuando pretende hacer estadísticas, porque de hecho que nuestro registro que ha comenzado a funcionar también está en proceso de ir adecuándose a la necesidad que vamos viendo a medida que se avanza. Está en vigencia el registro, está en se puede denunciar. Se puede denunciar, está en vigencia y se puede hacer en cualquiera de los organismos, por ahora de los organismos del Ejecutivo, porque tienen su usuario y contraseña para levantar la denuncia a cualquiera de los organismos que llegue. El punto es, a veces, medir la gravedad. Lucy hacía mención al feminicidio, que es un tema sumamente grave, pero tan grave como perder la vida es la lesión grave, es la violación, es el abuso, es la amenaza. Digo, son muchos los parámetros que uno tiene que tomar para realmente poder hablar, como se hablaba al comienzo del programa, de tener un dato estadístico. A ver, los números a veces no son el fiel reflejo de la realidad. La realidad pasa por otros carriles. Quiero hacer una pregunta. A veces es más grave inclusive. Siempre, en estos casos siempre es más grave, teniendo en cuenta que culturalmente, como lo decíamos en el comienzo, está orientado a una cuestión privada. Uno de los temas que siempre ha surgido respecto de las denuncias en los distintos estamentos, fundamentalmente en la policía, ha sido que la persona, hablemos de una mujer, ¿no? que ha sufrido algún tipo de violencia, cuando ha ido a hacer la denuncia, ha vuelto a tener actitudes violentas para con ella, incluso nunca se ha tomado, o en algunos casos ni siquiera se ha tomado en serio este tipo de denuncias, teniendo en cuenta que las fuerzas policiales también forman parte de un núcleo de familias bastante violentas, digamos, por lo menos en lo que dicen las estadísticas. La pregunta es, este protocolo obviamente que es importante celebrarlo y que es un trabajo que llevará tiempo. La pregunta es, los distintos organismos, ¿qué tipo de capacitación van teniendo en función de que es una problemática que atañe a todos como sociedad, pero fundamentalmente con una mayor responsabilidad del Estado, teniendo en cuenta estas experiencias que no han sido positivas en el tratamiento de la violencia? Sí, sin duda existen situaciones que tienen que ver con alguna cuestión cultural que es bastante difícil de mensurar y es bastante difícil también de romper con determinados patrones culturales. Por lo tanto, nosotros celebramos enormemente el rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, fundamentalmente en este trabajo, porque desde la primera reunión que hicimos ampliada, sentimos el acompañamiento de los medios, sin duda de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a esta temática, que inclusive opinaron en el borrador del proyecto de protocolo y de hecho varias de las observaciones fueron recibidas. Esto es un trabajo de toda la sociedad, no solamente capacitar al personal, al actor, al que tiene que ver puntualmente, al operador del sistema, sino que involucra a la sociedad entera. Es una cuestión de educación. Nosotros tenemos que aprender de los que más saben, las organizaciones que se han dedicado con especialidad a estos temas, tenemos que aprender de los profesionales que los tenemos en el Estado y muchos, tenemos que mirar las experiencias de otras provincias o en su caso de nación, aunque en este caso, viendo el proyecto presentado por Aníbal Fernández, que lo vemos con muchísimo beneplácito, también decimos, en la provincia estamos más avanzados porque ya tenemos el registro funcionando. Y también tenemos dentro del protocolo la posibilidad de establecer el observatorio. Con respecto a la capacitación, nosotros estamos con un esquema de trabajo de acá a fin de año, tratando de planificar en lo macro, digamos, en todos los involucrados en el protocolo, a nivel ministerial, a nivel de organismos y a nivel de otros poderes, con visitas de funcionarios de Nación. Ya hemos tenido una experiencia, tenemos actividad planificada durante todo el mes de septiembre y a su vez también estamos con reuniones de trabajo permanentemente que tienen que ver con puntualmente tomando como herramienta fundamental este protocolo. Y no es una cuestión de sentarnos sobre este trabajo y decir esto es lo que hay que aplicar a rajatablas, porque también sabemos que de repente sobre la marcha habrá ajustes que ir haciendo
en el protocolo, en las acciones que se deban tomar, en la modificación de la legislación y a su vez en el registro. Por tanto, seguimos con capacitaciones puertas adentro y en el enriquecimiento del trabajo que va desprendiéndose de este equipo. Lucy, de acuerdo a la experiencia, digamos, ¿a dónde habría que poner el ojo? Obviamente todos los instrumentos son sumamente válidos y todos estos avances y discusiones hacen al trabajo que se viene haciendo. Si tuvieses que establecer alguna prioridad, digamos, ¿dónde marcarías hoy esa prioridad de acuerdo a lo que está ocurriendo? Yo creo que, digamos, esto como que lo sabemos todos. Hay dos grandes ejes. Uno es el eje en el tema de la prevención y promoción de derechos que tienen que ver, y pareciera que fuéramos a veces un disco rayado, pero el tema de la educación, digamos, porque precisamente acá estamos hablando que esto tiene que ver con cómo hemos sido educados en nuestra cultura, que hay que ir desconstruyendo una manera de relacionarnos, una manera de resolver los conflictos, porque los conflictos existen en las relaciones personales, en las relaciones sociales, eso no lo podemos negar. Tenemos diferencias, tenemos opiniones divergentes, en una relación amorosa, en una relación de pareja, muchas veces no vamos a estar de acuerdo. Entonces, y ese conflicto, esa diferencia, digamos, hay que aprender entre todos que no se puede resolver con violencia, no se puede resolver uno sobre el otro, que, digamos, es lo que nos lleva hoy a tener digamos, este problema en el caso concreto de violencia familiar. Por eso, uno de los temas fundamentales, y nosotros de las organizaciones permanentemente volvemos sobre el tema de educación sexual. No porque sea, digamos, la panacea y vaya a resolver todo, pero nos parece que podamos ir concretando que en las escuelas existan los espacios con continuidad en todos los años, desde el principio, digamos, cuando ingresan hasta el final de la secundaria, donde se estén trabajando estos modelos de relacionarse, donde los chicos y las chicas vean que hay otro modelo de relacionarse diferente a lo mejor el que puedan estar viendo sus casas con violencia, eso nos parece fundamental. Y el otro tema es que a esto es lo que viene el tema del protocolo, las leyes en vigencia, lo que se está discutiendo es ya frente a la situación de violencia cómo hay que trabajar. Y en esto, retomando lo que vos decías de la denuncia en las policías, y a mí me preguntaban también un periodista, digo, yo creo que, digamos, la policía tiene que hacer su trabajo. Viene una persona a decir, quiero hacer una denuncia, y tiene que tomarle la denuncia. O sea, es como que a veces también tenemos que comenzar a simplificar algunas cosas, cada uno en su lugar. ¿Qué tiene que hacer la policía cuando viene una persona a decir, me robaron la copa? Le toma la denuncia. Una mujer que viene a decir, me pega mi marido, tomarle la denuncia. Por eso a veces si no nos complicamos mucho, cumplir cada uno su función. Y las áreas específicas, tiene que haber profesionales altamente calificados, capacitados en esos lugares, porque sabemos que alguien que no conoce esta temática a veces no puede darle la suficiente importancia o no sabe descodificar este relato que hace la mujer cuando cuenta lo que le pasa. Así es. Uno de los temas que planteaba Lucy, lo remarcó también la doctora Aidar, tiene que ver con la responsabilidad de los funcionarios o de todas las personas que tienen alguna responsabilidad de gestión sobre este tema. Y es uno de los puntos que me parece que remarca en el videíto. Sí, no sé si vamos a tener tiempo. Yo prefiero aprovechar a charlar con ella porque... Vamos a plantearlo de la denuncia solidaria porque me parece que es clave para involucrarnos. Quiero salvar una cuestión porque, digamos, obviamente la lupa siempre está vinculada hacia quien tiene mayor responsabilidad, en este caso son los funcionarios de gobierno, pero hay que entender también una cuestión, los funcionarios de gobierno forman parte de la sociedad. Y si nosotros como sociedad no nos comprometemos con este tipo de preocupaciones y no nos hacemos cargo, el resultado final va a ser el que todos conocemos o el que nadie anhela, digamos, porque los funcionarios forman parte de esta sociedad, son personas comunes y corrientes como nosotros. Entonces es importante que entre todos, como lo decía Sigrid hoy más temprano, nos involucremos en este tema. Lucila, ustedes están trabajando con estadísticas y obviamente es feo hablar de los números, pero si tuvieran que hacer un balance, digamos, respecto del trabajo, tal vez sea demasiado prematuro, digamos, ¿no? ¿Dónde pondrías, como yo le preguntaba recién a Lucy,
la prioridad o dónde crees que habría que establecer prioridades de acuerdo a esos datos parciales? A ver, nosotros vamos siguiendo con los datos muy parciales que tenemos porque la policía no es el único organismo que recibe denuncias. Entonces, lo que podemos tener en números es muy relativo. Y hemos notado cómo van variando, si bien es cierto que las cifras en general entre el primer semestre del año 2011 y el primer semestre del año 2012 han tenido una merma, no la ideal, pero interesante en líneas generales, también vemos que ha variado el tipo de delito que tenemos que analizar. Con ese motivo, nosotros estamos tratando de trabajar, no atándonos a los números, sino tratando de ser eficaces y efectivos en una tarea que recién comienza y que va a llevar un largo camino. Y en ese sentido, nuestro principal objetivo en este momento, más allá de los números, es poder trabajar con cada uno de los municipios en este observatorio provincial que hemos generado, que mencionaba Sigrid hoy más temprano. Ese observatorio va a permitir el trabajo en un territorio más acotado, un territorio más conocido, con la gente en un lugar donde se siente más contenida, más atraída. Y a veces es muy difícil que lleguen a un organismo provincial a hacer una denuncia, a veces es muy difícil que lleguen a veces a la jefatura de policía de la localidad y pueden llegar a hacerlo en una oficina de mujer municipal, en un organismo provincial que está en una población más cercana, digamos, una relación más cercana y una relación donde el vecino o la vecina agredida de alguna manera siente que está en su ámbito y no que está sacando a la luz esto que ya es un conflicto para sí mismo. Con tal motivo nosotros en esta próxima semana vamos a comenzar con los municipios. Hemos definido comenzar por el departamento Paraná, donde les vamos a presentar a los intendentes este planteo del observatorio y empezar a trabajar en territorio con la responsabilidad que nos corresponde, con la sociedad civil, de los organismos y tratando de potenciar el recurso humano y el recurso tecnológico que vamos a tener.